Em, por favor, tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, el pasaje que nos fue leído en el capítulo 15, y pónganle un dedito ahí, en el capítulo 15, y saltémonos al capítulo 11 por un ratito, un pequeño salto al capítulo 11. No se olviden dejar el dedito en el capítulo 15, porque vamos a volver al capítulo 15. Hay algo tan poderoso en la palabra de Dios. No olvidemos que toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos está mostrando a Dios y nos está enseñando quién es Dios. Nos está enseñando quién es Jesús. Pero creo que el único pasaje en la Biblia donde el mismo Jesús, donde el mismo Hijo de Dios habla de sí mismo y habla de un tono bien íntimo, a punto de decir, es como que abre su corazón y habla de Él y les habla a sus discípulos con cariño. Está aquí en el capítulo 11, verso 29. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Quién lo encontró? Mateo 11, 29. Diego, por favor. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí. Es la primera vez que Jesús es, podemos decir, autorreferente. Es la primera vez que Él habla acerca de sí mismo. Y dice, aprendan de mí. Y se pone Él mismo de ejemplo. ¿Y qué es lo que Él destaca? Él dice, aprendan de mí que soy estricto y exigente de corazón. O aprendan de mí que soy exaltado, digno de adoración. Aprendan de mí que soy... No dice esas cosas. Él dice, soy manso y humilde. Manso y humilde. Humilde. Ya en las bienaventuranzas vimos que Jesús también dice que los mansos, los humildes heredarán la tierra. Entonces cuando Él nuevamente toca el tema y dice, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Aprendan esto. Si algo que ustedes ven en mí, que quiero que aprendan, es que es hacer manso y humilde. Es tremendo. El mismo Señor está estableciendo aquí cuál debería ser nuestra prioridad, hablando un poco complementando lo que decía Marcos en la reflexión. ¿Qué es? ¿Cómo buscamos? Ya somos salvos por gracia, ya hemos conocido a Cristo, pero hay que trabajar algo. Hay que trabajar en nuestra salvación, tenemos que crecer. Pero a veces pensamos que crecer es crecer en conocimiento, crecer en servicio, crecer en teología, crecer en obras, ayudar a los pobres, hacer muchas cosas. Y está bien, todo eso está bien. Pero si tú le preguntaras a Jesús, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? Él te diría, aprende de mí, que soy manso y humilde. Aprende humildad. Y el pasaje de hoy creo yo que tiene un poderoso retrato de humildad que nos va a llevar a entender la humildad que nosotros necesitamos precisamente para conocer, para servir y seguir al Señor. Con todo eso en mente, volvamos a Mateo 15 y vamos a hacer un repaso veloz de todo el pasaje y luego quiero concentrarme en unos versículos en particular. Pero si lees en tu Biblia, en el verso 21, dice que Jesús salió de allí. ¿De dónde? Él estaba, si recordamos, hablando con los fariseos, hablando con sus discípulos, tuvo una confrontación con los religiosos al principio del capítulo. Él está hablando con gente de su pueblo, con sus discípulos, con los religiosos que vinieron desde Jerusalén para examinarlo a él y a sus discípulos. Y no ha sido un encuentro grato. Entonces Jesús sale de allí y se va a la región de Tiro y Sidón. Y eso ya de por sí debería llamarnos la atención. Tiro y Sidón eran dos ciudades que están ubicadas al noroeste de lo que es Filistea y Fenicia. En el Antiguo Testamento estas ciudades son famosas. En muchos lugares de la Biblia, como Isaías 23, Jeremías 25, Ezequiel 26, Zacarías 9, se hablan de estas dos ciudades como las grandes ciudades de maldad. Pueblos paganos que adoraban al dios Baal y que eran muy arrogantes porque eran muy poderosas y porque tenían mucha riqueza. Entonces, eso los llevó a tener un estilo de vida cultural desenfrenado, injusto y completamente pagano.
eran las dos grandes capitales de maldad, de paganismo, de incredulidad. Entonces nos debe llamar la atención que Jesús deja su Galilea, deja la región, él estaba en Genezaret, donde estaba con los judíos, con los de su pueblo, y se va a Tiro y Sidón. ¿Qué va a hacer allá? ¿Qué tiene que hacer Jesús en este lugar que es famoso por ser alejado de Dios? Verso 22. Y de pronto, dice Mateo, salió una mujer, nota lo que pone Mateo, una mujer cananea. En Tiro y Sidón, obviamente viven paganos. Una mujer cananea, de Canaán, del descendiente de los cananeos. Es una gentil, una mujer pagana. No judía, no criada en la fe del Dios de la Biblia. Pero sorprende lo que esta mujer hace y dice. ¿Qué es lo que dice la mujer? ¿Qué es lo que le dice a Jesús? Mira en tu Biblia, verso 22. Hijo de David. Y le dice, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Muy interesante. Esta es claramente una mujer pagana. Mateo nos lo hace notar con esas dos referencias. Vive en la región de Tiro y Sidón, región de paganos, y es cananea. O sea, más pagana no podía ser. Sin embargo, conoce de la fe del pueblo judío. Porque dice hijo de David. Ese es un título muy importante que los profetas del Antiguo Testamento asignaron a los descendientes de David, pero especialmente al descendiente mesiánico. Segundo de Samuel 7 es donde Dios le prometió a David que siempre uno de sus descendientes estaría en su trono. Y como Israel perdió el reino, fueron exiliados y fueron derrotados y están viviendo por siglos sin un rey en el trono, ellos anhelaban el retorno de este rey, anhelaban que un descendiente de David se siente en el trono. Y los profetas, especialmente en el periodo del exilio, anunciaron que iba a levantarse un descendiente de David para ocupar ese trono que está vacante, ese trono que está vacío. Pero este descendiente de David iba a ser no solamente un rey, sino un salvador, alguien que va a traer la verdadera libertad para su pueblo. Entonces el título Hijo de David es un título muy especial. Es el título del Mesías, del ungido de Dios. Y esta mujer cananea, pagana, le dice a Jesús, tú eres el Hijo de David. ¿Dónde aprendió que un Mesías iba a venir? ¿Y cómo llegó a la conclusión de que ese Mesías, ese Salvador, era Jesús? Si ni siquiera los grandes teólogos y maestros de la palabra de su pueblo, los rabinos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, ni siquiera ellos pudieron interpretar las escrituras para darse cuenta que él era el Hijo de Dios. Ni siquiera sus discípulos, aunque los discípulos ya están poco a poco cachando, están dándose cuenta que él es el Hijo de Dios. Pero aún a ellos les costó y parece que a esta mujer no le cuesta. Y además de decir Hijo de David, le dice Señor. Señor. Ahora la palabra Señor en el original griego es como nuestra palabra en español. La palabra Señor en español la podemos utilizar en varios sentidos, ¿no es cierto? Podemos decir, Señor Navarrete, ¿cómo está usted? Es una expresión de respeto, pero nada más que eso, para indicar a una persona del género masculino, hombre, un señor. Pero también podemos decir, Señor, sálvame, Dios. Y lo mismo ocurre en el original. La palabra Señor puede ser simplemente una forma respetuosa en que ella le está diciendo Don Jesús, caballero, o le está diciendo quizás algo más. Señor era la forma en que ellos decían respetuosamente, los judíos, a Dios, porque ellos respetaban tanto el nombre de Dios que no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Entonces les decían, Señor, Adonai en hebreo, Kyrios o Kurios en griego. Yo creo que ella estaba diciendo respetuosa con Jesús, pero sin saberlo está diciendo la verdad más grande de todas. Jesús es el Señor. Entonces ella viene y le dice, Señor, le dice, Hijo de David, ayúdame, ayúdame. Es muy interesante porque en esta región
se ha encontrado, los arqueólogos han encontrado que a unos 5 kilómetros de Sidón había un templo famoso y grande dedicado a un dios que se llamaba Eshmun, un dios de los cananeos llamado Eshmun, que era el dios de la sanidad, el dios sanador de los paganos. Entonces esta mujer tenía opciones para buscar sanidad y ayuda. Y seguramente ella conocía este templo. Pero ella no fue a ese templo. Fue corriendo a este judío que viene a predicar, de predicar en su pueblo. Y está de paso en su región. Señor, ten misericordia de mí. Y te vas a dar cuenta que ella utiliza la palabra Señor para hablar con Jesús 3 veces en este pasaje. 3 veces. Parece que esta mujer tiene mucho más entendimiento de quién es Jesús que sus propios discípulos. Ahora, lo interesante es que Jesús, verso 23, no le responde nada. Viene una mujer angustiada, con una gran necesidad. De hecho, esta mujer es una madre que ama tanto a su hija. No sé si te diste cuenta, el problema no lo tiene ella, el problema lo tiene su hija. Su hija está atormentada por un demonio. Pero ella, ¿cómo le pide ayuda al Señor? Ten misericordia de mí. De mí ella se está apropiando de la necesidad de su hija, como si fuera su propia necesidad, como si la endemoniada fuera ella. Esa es una cualidad de la oración intercesora. La mujer está intercediendo por otro. Cuando nosotros intercedemos, la forma de interceder es ponerte en el lugar de la persona. Ayúdame, y probablemente tú no seas el enfermo, el que necesita ayuda, pero te pones en el lugar del enfermo. Perdóname, quizás tú no hayas pecado, tú no hayas causado mal, pero te pones en el lugar del pecador. Y eso es lo que está haciendo esta mujer. Se pone en el lugar de su hija porque la ama. Porque la necesidad y el dolor de su hija es también su necesidad y su dolor. Pero Jesús no le responde nada. No le responde nada. Y quiero que notes algo, que los discípulos notaron o interpretaron el silencio de Jesús como, obviamente, que él no le va a responder, porque esta es una cananea, una pagana, es gentil. Los judíos no hablamos con los gentiles. Así que, obviamente, que el Señor no le tiene que responder. Así que ellos le apresuran al Señor, mira el verso 20, la segunda mitad del verso 23, y le dicen, despídela. Nuestra versión dice, le rogaron, despídela. Viene gritando detrás de nosotros, la mujer no se callaba. Y los discípulos dicen, ya, es una molestia. Deshazte de la molestia. Despídela. Quizá los discípulos estaban un poco extrañados, se preguntaban, ¿por qué hemos venido aquí? ¿Por qué Jesús nos trajo aquí? Esta es región de gentiles. ¿Por qué nos trajo acá? Quizá para ellos estaban solamente de paso. Pero nos vamos a dar cuenta que Jesús se queda y hace ministerio en esa región, alimentando a gente, sanando a gente. Pero en este punto, ellos actúan como cualquier otro judío en esa época. No nos relacionamos con los gentiles. Para ellos la mujer es una molestia. Y lo interesante es que Jesús demuestra que él de verdad no está tan buscando hacer ministerio en territorio gentil. Él demuestra su compromiso primeramente hacia la casa de Israel, hacia su pueblo. Mira el verso siguiente, la respuesta que le da a la mujer. Yo no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas son el pueblo de Israel. Y Jesús le dice, yo debo ir primero a Israel. ¿Por qué? Porque Dios había hecho promesas a este pueblo. Recordemos cómo Dios desde Génesis hizo pacto con Abraham y con su descendencia para hacerles de bendición. Dios le dijo a Abraham, vete de la casa de tus padres y de esta tierra, la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y serás bendición. Todos los que te bendijeran serán benditos y todos los que te maldijeran serán malditos. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la bendición era para Abraham y sus descendientes. Y Jesús ha venido a responder esa promesa, a buscar primero a Israel. Pero hay un detalle muy interesante, que la promesa no terminaba con Israel. La promesa termina con todas
las familias de la tierra. No sabemos si la mujer conocía al detalle el texto bíblico donde Dios le prometió a Abraham bendecirlo a él, a su familia, a sus descendientes, pero luego a través de él a todas las familias. No lo sabemos, pero pareciera que sí, porque ella insiste. Ella insiste. Verso 25, ella adora a Jesús, se postra, se tira al suelo, se arrodilla con humilde reverencia y por segunda vez le llama Señor, Señor. Este es un acto de adoración y nuevamente le dice, ayúdame, Señor. Y Jesús le responde, y la respuesta es un poco desconcertante quizás para nosotros, porque Jesús se mantiene firme con su compromiso con Israel. Él le dice, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Y aquí varias cosas que tengo que explicar. El pan de los... Obviamente Jesús está hablando aquí en un sentido figurado. Y le está diciendo, el pan de los hijos apunta al cuidado que Dios prometió que iba a tener con su pueblo, es decir, con Israel. En Deuteronomio 14, Oseas 11, en varios lugares hay esta promesa de Dios de que Él iba a proveer para ellos. Los hijos son el pueblo de Israel. Pero ¿quiénes son los perritos? Esto es bien interesante. En la Biblia, los perros, y en la historia de Israel, los perros no son las mascotas tiernas que nosotros tenemos hoy día en casa. Para muchos de nosotros, los perros son hasta miembros de la familia. En el pueblo de Israel no era así. El perro es descrito como un animal sucio, despreciable. De hecho, hay varios pasajes donde son como enemigos. Salmo 22, 16 dice, me ha rodeado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros. Entonces, los perros son esa imagen de animales que están viviendo en grupo y se dedican a atacar, que son carroñeros. Los perros rondaban por los basurales, eran perros salvajes que atacaban, transmisores de enfermedades, eran muy despreciados. Pero hay algunas referencias muy interesantes que en el tiempo de Jesús ya se estaban empezando a domesticar los perros. De hecho, incluso en la antigüedad, en Job 30, verso 1, vemos una referencia de que habían israelitas que utilizaban a los perros para cuidar el ganado. Entonces, había alguna práctica de tener perros dentro de casa. Entonces, ¿qué es esa distinción? Para muchos los perros eran malvados y la palabra perros apunta a eso, a seres despreciables que están en los basurales. Pero Jesús está usando otra palabra aquí. Usa una palabra diminutiva, perritos, perrillos. Esa es una frase muy interesante, una palabra muy interesante. Jesús está apuntando precisamente a esa clase de animal que el israelita, que el judío había llegado a adoptar para luego entrenarlo, formarlo como un animal de cuidado de ganado. No era una práctica común, como les digo, la visión común era de los perros, no era positiva, pero sí era una práctica, especialmente en los que eran cuidadores de ovejas, de tener perros en la casa. Porque ya aprendieron la capacidad que tienen estos animalitos de aprender, de domesticarse. Entonces, en este periodo, había muchos que sí tenían perritos en la casa. Y Jesús creo que está apuntando a ese tipo de perros. Perros que, no los perros despreciables que están fuera, sino perros domésticos de la casa. Entonces Jesús dice, no está bien tomar el pan, la comida, que es de la familia, de los hijos de la familia, y echarlo a los perritos que también son viven en la casa, están en la casa. Él no está hablando de tomar la comida de la familia y botarla a la basura donde la van a comer los perros. Él está hablando, no está bien tomar el pan que es de los hijos de la familia y tirarlo a los perros que están ahí en la casa, los perritos que viven en la casa. Porque para Jesús hay una distinción. Los perros, aunque estén dentro de la casa, aunque sean domésticos, no son lo mismo que los hijos. Y por mucho que a los que nos gustan los perros nos duelan estas palabras, es la verdad. Un perro no puede compararse con un hijo. Imagínate tú que le dejaras tu herencia a tu perro. Ha habido historias así de ricos excéntricos, ¿no es cierto?, que le dejan su herencia a sus mascotas. Y es ridículo. Algún ser humano va a tener que gastar eso en nombre de los perros. ¿Por qué? Porque por mucho que sean domésticos, por mucho que se críen y vivan dentro de la casa y que aprendan conductas que son bien apegadas al ser humano, los perros siguen siendo perros. No se compara
con los hijos. No le puedes quitar a tu hijo para dárselo a tu perro. Pero lo interesante es que Jesús está diciendo aquí, los hijos son los casas de Israel y los perritos son los gentiles. Están contemplados dentro de la casa, pero no son familia. Están bajo el cuidado amoroso del Padre, pero no son familia. Yo he venido a alimentar a la familia. Eso no quiere decir que nunca van a ser familia. Lo que está diciendo aquí Jesús es que hay una prioridad. Hay una prioridad en su ministerio. Él ha venido primero a salvar, a rescatar, a bendecir al pueblo de Israel. El llamado a los gentiles vendrá, pero será primero a Israel. Y esto, yo me ponía a pensar, ¿cómo reaccionaría una persona que viene por primera vez a nuestra iglesia y pide ayuda porque está necesitada, pide oración? Y el pastor le dice, ¿sabe qué? No voy a orar por usted porque primero tengo que orar por los que son miembros confirmados. ¿Cuál sería la reacción de esa persona? O queda tremendamente herida, ¿no es cierto? Nunca más vuelve, sale con profundo dolor. O queda profundamente molesta, funa al tiro, queja y enemiga de la iglesia. Porque le estamos rechazando. Y en un sentido muy fuerte, Jesús está rechazando la súplica de esta mujer. Ayúdame, Señor. He venido primero para cuidar a mi pueblo. No está bien que le dé a los perros aquello que es de los hijos. Fuerte, fuerte. ¿Alguna vez te has puesto a pensar el peso de este pasaje? Lo leemos, está en nuestra Biblia, pero nunca consideramos, creo yo, al menos yo no lo consideré hasta que tuve que estudiarlo, cuán terrible es esto. Por eso hago el ejemplo con el pastor. Si yo como pastor de la iglesia hiciera así una clasificación de las personas. Aquí atendemos primeramente y solamente a los miembros confirmados, después a los asistentes y después a los que nos visitan. Así que si quiere oración, primero tiene que mostrar su carnet de confirmado. No, tremendo, tremendo. Pero nuevamente Jesús tenía un programa, tenía una orden de parte de su Padre. Él debía cumplir las promesas del Padre y las promesas eran primero con Israel. No es que Él no está siendo amoroso con la mujer. De hecho, yo creo que en este pasaje Jesús está en control y está probando la fe de esta mujer. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios no responde inmediatamente a las súplicas de las personas. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios no responde como uno quisiera. Por ejemplo, Abraham y Sara tuvieron que esperar mucho tiempo antes de que recibieran a su hijo Isaac. Dios le había dicho, vas a tener una descendencia numerosa como las estrellas. Y nada pasaba. Pasaron los años y no venía el hijo. Tanta fue su desesperación que pecaron. En varios salmos, hay muchos salmos que leemos donde Dios no respondió las oraciones del salmista. Hay un salmo, el Salmo 22 es muy potente en ese sentido. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no encuentro descanso. El salmista no veía la respuesta de Dios. Y Jesús mismo, un hombre llamado Jairo fue a decirle, mi hija se está muriendo. Ven a orar por ella. Y Jesús llega atrasado a la casa de la hija de Jairo. Y cuando llega, ella ya está muerta. Y cuando su amigo Lázaro, manda a llamar por él porque está muy enfermo. En Juan 11, verso 6, dice que Jesús decidió, después de escuchar que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Se demoró. Y en todos estos casos, donde aparentemente la tardanza pareciera, pucha, ¿por qué se tarda Jesús? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no me respondió como en mi necesidad? ¿Será que no me ama? No, en todos estos casos, la explicación es para que se fortalezca la fe de Abraham.
En el caso de Jairo le dijo, Jairo, no temas, cree solamente para que se fortalezca su fe. En el caso de Lázaro, Jesús le dice a sus discípulos, me alegro de no haber estado allí por ustedes, porque verán la gloria de Dios. No es que Dios se demora o no responde porque es malo, porque no tiene intenciones de ayudar, sino porque Él es soberano y porque Él puede hacer algo mucho más grande de lo que nosotros no sabemos ni entendemos. Él siempre quiere nuestro bienestar. Él siempre va a hacer lo que es bueno para sus hijos. Él siempre va a responder, no como queramos, sino como nosotros más necesitamos. Y en este caso de esta mujer creo que es lo mismo. Jesús le responde con estas negativas. ¿Y qué responde? ¿Qué nace en la mujer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción de la mujer cuando Jesús le dice, no es bueno darle a los perros lo que es para los hijos? Cualquiera hoy en día que le respondamos así se ofende. ¿No es cierto? Cualquier persona que una iglesia, un líder le dice, no es bueno darte a ti lo que es para los hijos. Perro. Es terrible. Se ofende, se enoja, se entristece. Pero ¿cómo responde ella? Verso 27. Este pasaje es fantástico. Ella respondió, cierto, Señor. Tercera vez que le dice Señor, cierto, Señor. Es verdad. Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto, queridos hermanos, es un corazón humilde. Este es un corazón verdaderamente humilde. Ella no niega, dice, es verdad. Las bendiciones son para Israel. Es verdad. Ellos son los hijos y nosotros somos los perros. Es verdad. Pero aún así hay esperanza para mí. Porque de lo que se les cae de la mesa pueden caer migajas. Y una migaja tuya que se caiga al piso es más fuerte, más importante, más valiosa para mí que todo el banquete que está en la mesa. Y es potente, porque hasta ahora Jesús está dando banquetes espirituales a su pueblo, banquete tras banquete, el sermón del monte, las prédicas, las enseñanzas, las bienaventuranzas, los milagros, la alimentación milagrosa, todas estas cosas fantásticas que Jesús ha hecho en medio de su pueblo y la gente de su pueblo no le conoce, están desperdiciando el banquete. Y aquí está una mujer que es de los perros, de los de afuera, de los paganos. Y viene y le pide ayuda y el Señor le dice no. Pero ella le responde, Señor, no importa. ¿No tendrás una migajita ahí para mí? ¿Puedes ver la humildad de esta persona? Hermanos, nosotros, aún en nuestra necesidad, aún en nuestra pobreza, aún en nuestra pequeñez, tendemos a ser soberbios. Tendemos a ser soberbios. Cuando estoy en necesidad, voy y pido ayuda y de repente la ayuda que recibo no es la que me gusta, no es la que necesito, no es lo que yo considero que es lo que necesito. Por favor, se me echó a perder. ¿Qué cosa? Deme algo de ejemplo. La guitarra. Necesito una nueva guitarra para servir al Señor en la iglesia. Por favor, hermanos, ayúdenme. Y alguien amorosamente me regala una guitarra de palo que no se conecta, que no tiene cables, esa guitarra tiene 12 cuerdas, es electroacústica, es de marca. Y alguien me regala una guitarra de palo. ¿Cómo reacciono yo? Cuando lo recibo, le digo las gracias, te con una sonrisa, pero por dentro, chuta, ¿no tendría algo mejor? ¿Y con esto esperan que toque como tocaba con la otra? Así somos. Aún en nuestra necesidad tendemos a ser soberbios. Pero esta mujer, miren la humildad de ella. Ayúdame, Señor. No es bueno que te dé a ti algo que es para los hijos. No importa. Este es el corazón humilde. Ella no se enojó porque Jesús la comparó con un perro. Ella no se enojó porque Jesús básicamente le negó ayudarle de forma inmediata. ¿Me estás comparando con un perro? No se enojó. Su actitud fue más bien la siguiente. ¿Me estás comparando con un perro? Acepto la comparación, Señor. Y no solamente la acepto, me gozo, porque qué bueno, prefiero ser un perro que está sentado bajo la mesa de tus hijos que estar fuera de la casa. Porque los perros afuera de la casa
mueren de hambre. Los perros fuera de la casa del amo están buscando en la basura. Los perros afuera de la casa del amo están siendo despreciados, son viles animales. Pero el perrito que vive bajo tu casa, aunque no sea tu hijo, puede comer las migajas. Esto es fe. Esto es humildad. Si Él me dice que soy perro y no hijo, si ese es mi lugar en la escala familiar, ¿quién soy yo para discutir? Esa fue la actitud de la mujer. Esa fue su actitud. Ese fue su corazón. ¿Quién soy yo para discutir? Si Jesús me dice que no soy hijo, soy un perro, está bien. Prefiero ser un perro en la casa de Él que un príncipe en otro hogar. Hermanos, esta es la verdadera humildad. La humildad que nace de la fe, la humildad que te lleva a la fe, te lleva a aceptar el lugar que Dios tiene para tu vida, para aceptar lo que Él tenga para ti. Y eso es lo que Jesús reconoce. Mira el verso 28. Ah, mujer, tienes mucha fe. Que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante, su hija quedó sana. ¡Qué prueba de fe! Yo encuentro en la palabra de Dios. Es fantástico cuando los discípulos van descubriendo quién es Jesús y hacen declaraciones de fe, pero estos casos aislados de gente que uno no espera, ¿no es cierto? No espera de esta mujer, vive en Tiro y en Sidón, es una pagana, cananea, sin embargo, tiene esta fe radiante. ¿Y de dónde le nace esa fe? De un corazón humilde. De un corazón humilde. Esa es la verdadera fe grande. La fe que nace de un corazón humilde. Y Jesús ama al humilde. Jesús dice, yo soy humilde, aprendan de mí. Y la mujer quedó sana. El resto de la historia refuerza este corazón de Jesús. Versos 29 al 30, sana a muchos. Está en la región de Galilea, dice el verso 29. Pero sabemos que esto es de paso. Jesús pasó nuevamente por Galilea para ir a la región de las 10 ciudades o Decápolis. Eso lo sabemos porque Marcos 7:31, que es el pasaje paralelo, nos da ese dato. Y luego en los versos 32 al 39 vemos a Jesús nuevamente alimentar milagrosamente a 4,000 personas. Pero el gran detalle es que esos 4,000 son gente que vive en esa región, en la región de Decápolis. En otras palabras, gentiles. Después de encontrarse con la mujer cananea, Jesús fue a ministrar a gentiles. Y repite un milagro que ha hecho entre judíos, un milagro fantástico de multiplicar panes y peces, lo repite entre gentiles. Jesús empieza a dar banquete a los gentiles. Y lo que gatilló esto es el corazón humilde de esta mujer. Este pasaje es fantástico porque Jesús está haciendo ministerio entre los gentiles, mostrando que la bendición del Padre llegará también a ellos, a los perros, a los de afuera, entre los cuales, queridos hermanos, estábamos nosotros, tú y yo. Ese es nuestro Señor. Así que pidámosle al Señor que Él nos dé constantemente un corazón humilde, un corazón manso, que nos libre de toda soberbia, que no caigamos en el error de los religiosos israelitas. Ellos se llenaron de soberbia. ¿Por qué? Porque decían, somos de la familia, somos los hijos de Dios. Para nosotros son los banquetes, nosotros tenemos a los profetas, tenemos a la ley, tenemos a Moisés, tenemos los patriarcas, a nuestros antepasados, Dios los alimentó con maná en el desierto. Todos esos favores de Dios los llenó de orgullo y soberbia, a tal punto que tenían al Hijo de Dios al frente y lo crucificaron. Mientras que esta mujer, que es de afuera, totalmente de afuera, cananea, pagana, tiene un corazón humilde, que refleja esta fe maravillosa. Hermanos, a veces como cristianos, como anglicanos, que tenemos no solamente la herencia de la fe, sino también de nuestra tradición, de nuestra teología, de nuestra historia reformada, tengamos mucho cuidado de no enorgullecernos tanto de que Dios nos ama, de que tenemos tantas bendiciones,
Jesús dijo, aprendan de mí. Si hay una cosa que quiero que aprendan de mí es esta, sean mansos y humildes. Y aquí nos da un ejemplo maravilloso de cómo una mujer es humilde de corazón. Amén. Pidámosle esto al Señor. Oremos.